Amigos queridos, estamos iniciando esta nueva semana. En este nuevo programa tenemos hoy día la semana 15 del tiempo ordinario. Nos corresponde hoy día la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, y por no haberse arrepentido les decía: «Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estarían de pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso ese día del juicio para Sodoma que para ti». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio duro y doloroso, porque Jesús reprende a las personas de estas ciudades por no creer, aunque han visto milagros extraordinarios. Y también las compara con ciudades que eran paganas, que no tenían mayor fe, y que él piensa que si se hubieran realizado esos milagros en esas ciudades paganas, muchos se hubieran convertido y hubieran creído. En el asunto de creer implica estar abiertos a escuchar, a que la palabra de Dios nos llegue no solo a los oídos, sino a través de los oídos nos llegue al corazón y también al entendimiento, para que lo que oímos no sea solo algo emocional, sino que pueda ser una transformación también en la parte como pensamos, cómo sentimos y cómo obramos. Es bien duro que Jesús compare a estas ciudades con Sodoma y con Gomorra. Recordemos que eran ciudades de perdición, por eso fueron aniquiladas. Hoy día, cuando vivimos actualmente, muchas veces también me parece que el estilo de la vida de muchas personas, no sabría si también decir de la nuestra, es un poco como la de los paganos, en la cual no somos sensibles a ninguna de las gracias que Dios nos da todos los días, y que las pasamos por alto y no las podemos apreciar. Yo creo que deberíamos, cada uno de nosotros, estar como más pendientes y abiertos para agradecer a Dios todas las cosas buenas que nos da, y que nosotros consideramos que es como un derecho que hemos adquirido de tenerlas. En realidad no es así. En algún momento, por cosas de la vida, por un accidente, por perder la salud, a veces por perder el trabajo, muchas veces por catástrofes que no esperamos, que llegan de un momento a otro, perdemos todo lo que teníamos. Perdemos el trabajo, nos enfermamos gravemente, perdemos a alguna persona que amamos, o en una catástrofe perdemos todo. Y entonces recién allí, en ese momento que estamos postrados, caídos, es cuando empezamos a decir: Señor, pero gracias, yo tenía tantas cosas, Señor, gracias, yo hacía esto, Señor, y ahora ya no lo tengo. Puede ocurrirnos, y no digo que estemos exentos de que ocurra, solamente estemos atentos cuando
recibimos las gracias que pedimos. Señor, que mi hijo se pueda graduar del colegio y se gradúa. Señor, que mi hijo o mi hija pueda encontrar una buena persona para compartir su vida y casarse y tener hijos. Y lo logra, se casa, tiene unos hijos. Señor, que podamos tener una casita y con esfuerzo conseguimos la casita, la estamos pagando por supuesto, pero tenemos para vivir. El pan de cada día, el poder tener salud para poder caminar y salir adelante. Todas esas gracias, si bien no son extraordinarias, son gracias que Dios nos da todos los días. Incluso poder en algún momento poder abrazar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, si los tenemos, que eso es una gracia infinita, poder tener a los padres, no nos damos cuenta, pero poder tener a los padres vivos y poder abrazarlos y tenerlos y consolarlos es una gracia infinita. Los hijos, los nietos, los amigos. Bien, seamos agradecidos de todo lo que el Señor nos da. Y cuando vienen las dificultades, pues no reneguemos tanto, sino que digamos, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, ayúdame en esta situación. Humildemente te pido que tengas misericordia. Es probable que el Señor obre con gran misericordia para nosotros. Este día, 16 de julio, tenemos la fiesta, una fiesta hermosísima, de la Virgen del Carmen, de la Santísima Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una Virgen que está muy cercana a los corazones de todos los cristianos y es pues Madre Jesús, Madre nuestra. Sus orígenes son bastante antiguos. Se dice que el primer libro de los Reyes, donde se habla del profeta Elías, recordemos que había una gran sequía sobre el país. Y entonces se ofrecían sacrificios para que lloviera allí en el famoso Monte Carmelo. Entonces Elías le promete al Señor, a Dios, que el rey Ahab y su pueblo abandonaría esos sacrificios que le hacían a este dios Baal para que terminara la sequía, y que él, con la gracia de Dios, haría que todo ese paganismo acabe. Es así que Elías entra en oración y después de varios días de subir todos los días al Monte Carmelo, aparece una señal, dice, cuando volvió por séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Y entonces, después de eso, apareció una lluvia terrible que terminó con la sequía del sitio. Es así que entonces desde ese tiempo el Monte Carmelo, que está al norte de Galilea, significa un lugar como un jardín, que en realidad es una zona fértil, que sería el sitio donde vivirían muchos ermitaños que se dedicaban a rezar. Por eso esos ermitaños con el tiempo se llamaron carmelitas, porque estaban en el Monte Carmelo. Estos hombres tenían vida de oración y de penitencia y siempre invocaban a la Virgen Santísima, Virgen del Monte Carmelo. Posteriormente, en el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén les pide a estos ermitaños que entraran como en una orden, ¿ya? Y de esta manera aparece la orden religiosa de los padres carmelitas. Luego estos carmelitas pasarían a Europa y también con los cruzados estarían presentes en ese tiempo. Posteriormente, en el año de 1251, cuando los carmelitas estaban bajo el general era Simón Stock, el domingo 16 de julio de 1251
San Simón Stock, superior general de los padres carmelitas del convento en Cambridge, en Inglaterra, estaba rezando mucho por el destino de su orden. De pronto se le aparece a la Virgen María y ella venía vestida con el hábito de los carmelitas. Llevaba al niño Jesús en la mano y también llevaba un escapulario. Ella le entrega este escapulario a San Simón Stock y le dice: recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que los vistan. Quien muriese con este escapulario no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Esta promesa se la hace en el año 1200. Luego, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, reformadora del Carmelo, también impulsa el uso y la devoción hacia este escapulario, de tal manera que se iría extendiendo la devoción a la Virgen María del Carmen y también al Santo Escapulario alrededor del mundo. La promesa que le hace la Virgen a San Simón Stock es que el que muere vestido de este escapulario no sufrirá las penas del fuego eterno, y que hay que llevarlo permanentemente porque es mi hábito. Significa que estás pensando permanentemente en ti y yo siempre estoy pensando en vosotros, ayudándonos a asegurar la vida eterna. Y le dice también la Virgen: yo, su Madre de Gracia, bajaré el sábado después de su muerte, y cuantos religiosos, terciarios y cofrades hallare en el purgatorio, los liberaré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Es así que la persona que recibe el escapulario y lo usa permanentemente tiene como una protección y una gracia especial a lo largo de la vida, y en el momento de la muerte también la gracia de ser salvado del purgatorio. Ahora, recordemos que el santo escapulario debe ser puesto la primera vez por un sacerdote, impuesto, y luego posteriormente ya se puede imponer, pues cuando se daña o se rompe o se pierde, un nuevo escapulario, y ya puede ayudarle a tener todas estas gracias. Por eso la fiesta de la Virgen del Carmen es tan grande, está tan difundida en el mundo, y también en el Ecuador y en Guayaquil. En Guayaquil hay muchas misas el Día de la Virgen del Carmen, tanto con las carmelitas como en las otras iglesias, y se impone el escapulario. Solo hay que pedir que el escapulario sea usado de buena forma, porque no es un amuleto, no hay que usarlo como un amuleto. Un amuleto es algo que viene del paganismo. Nosotros lo usaríamos con fe como algo sacramental que nos ayuda a mantenernos en la gracia de Dios, pero hay que buscarle también la gracia de Dios, hay que esforzarse por ella. Y el día 17 de julio tenemos la fiesta de San Alejo. San Alejo, recordemos que aparece como un mendigo, y en Roma hay una basílica situada en el monte Aventino, donde está dedicada a San Alessio y Bonifacio, y ahí hay algo especial de San Alejo que nos recuerda su vida. San Alejo era hijo de un rico senador romano,
y nace y parte de su juventud la vive en Roma. Dice que sus padres le enseñaron con palabra y ejemplo que hay que ayudar a los pobres porque eso le convierte tesoros en el cielo y sirve para borrar los pecados. Por eso desde muy pequeño Alejo repartía sus bienes a los necesitados y hacía muchas diferentes obras de bien para los más pobres y los más necesitados. Cuando llega a los 20 años, se da cuenta que viviendo en esta riqueza y en esta mundanidad, lo único que encontraría sería peligros para su casa. Además, él sería comprometido a casarse y él no quería casarse. Es así que huye y se va como mendigo. Estuvo 17 años dedicados a la adoración y a la penitencia y mendiga tanto para él como para los más necesitados. Él deseaba predicar la virtud de la pobreza y la virtud de la humildad. Pero como era un hombre tan santo, también había como unas cuestiones que las personas recibían una gracia muy especial con él, y llegó un momento en que ya era muy famoso en su sitio y él decide regresar a Roma. Es así como regresa a Roma, llega a la casa de sus padres, pero como un mendigo, y pide que se le dé algún oficio. Los padres no lo reconocen y le dan un albergue allí en la casa, debajo de una escalera donde él vive, y hacía trabajos muy humildes, y por 17 años estuvo trabajando y viviendo en esa humildad debajo de una escalera de la casa. Hacía penitencia y ofrecía todas las humillaciones que recibía por los pecadores. Finalmente se enferma gravemente y cuando ya está moribundo manda a llamar a sus padres y les dice que él era su hijo y que había escogido esa forma de vivir en penitencia y oración. Los dos padres, que ya estaban muy mayores, se sintieron terriblemente afligidos y lo acogieron de ese sitio y lo ayudaron y lo cuidaron hasta que finalmente él murió. Después de que él muere, ocurren muchos milagros de las personas que se encomendaban a él, tanto en Roma como en los sitios por donde él había estado en Oriente. Por lo tanto, hay mucha devoción para él, no solo en Italia, sino también en los sitios de Siria, donde hay mucha devoción. Se dice que con el tiempo un obispo hizo exhumar el cadáver, pero no encontraron nada, sino solamente las ropas que él usaba. Y eso como que causó mucha conmoción. Posteriormente se encontrarían sus reliquias y se llevan en 1217 o se encontraron ahí en la iglesia de San Bonifacio, y por eso en ese sitio hay esta basílica que se llama de San Bonifacio y de San Alejo. La basílica existe actualmente en Roma, es la basílica de San Bonifacio y San D'Alessio en el monte Aventino, y ahí se observa la imagen del santo y una escalera que es sostenida por ángeles y arcángeles. Esta basílica actualmente está atendida por los padres somascos, y también en esa basílica hay como un sitio de acogida con alimentos para las personas que están viviendo en mayor necesidad. Así que
es un sitio muy bonito que si es posible visitar, hay que visitarlo. Y aquí en Guayaquil recordemos que tenemos la iglesia de San Alejo en el centro de Guayaquil, que lleva el nombre de este santo. Amigos queridos, haremos una pausa antes de iniciar la siguiente parte de este programa. Los espero. Gracias. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización. Porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de $10 te puedes ganar un primer premio de $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María cuenta contigo. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de La Voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de La Voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener La Voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo.
Soy Monseñor Roberto Cipor de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias amigos, estamos de regreso. El tema que les traía hoy día es el síndrome del colon irritable. El colon irritable, como sabemos, es un síndrome, porque tiene muchos síntomas, bastante frecuente y puede afectar el estómago y los intestinos y en general a todo el tracto gastrointestinal. Los síntomas más importantes son cólicos, dolor abdominal, hinchazón del abdomen, puede haber la presencia de gases, diarreas o estreñimiento, o sea, hay épocas en que hay periodos de diarrea y otros tiempos en que hay periodos de estreñimiento. Por lo tanto, es un síndrome que tiene varios síntomas y que es variable también de una persona a otra. No en todos se presentan todos los síntomas, ni en todos hay la misma intensidad. El síndrome de colon irritable es una afección crónica. Por lo tanto, su tratamiento y su control es a largo plazo. Ventajosamente, pocas personas que tienen este síndrome de colon irritable tienen síntomas muy graves. La mayoría de las personas tienen síntomas que pueden presentarse, por ejemplo, cuando cambian la alimentación, cuando hacen un viaje, cuando tienen mucho estrés o cuando hay un cambio notable en la vida de ellos. Y por lo tanto, es un síntoma que puede aparecer en tiempo y tener periodos en los cuales hay descanso. Sin embargo, no tiene características de malignidad, sino que más bien es un trastorno que se ve influenciado por muchos factores y que cuando tiene síntomas que son muy severos, debe usarse algunos medicamentos que podrían ayudar a mejorar. Entonces, hemos dicho que una persona puede tener un síndrome de colon irritable y tener síntomas diversos según la intensidad o el momento en que se presenta. Lo más frecuente hemos dicho que son los dolores, calambres del abdomen o hinchazón del abdomen. Estos dolores o calambres también pueden ir relacionados con los momentos en los cuales hay deseo de evacuar. También podemos observar que hay cambios en las deposiciones. Hay momentos en que las deposiciones son totalmente líquidas y hay momentos en los cuales más bien hay estreñimiento con dificultad para hacer las deposiciones. También puede haber cambios en la frecuencia en la que se hacen las deposiciones o presencia de muchos gases a nivel del abdomen e incluso aparecer un poco de moco con las heces. Si bien es cierto que estos síntomas son fastidiosos sin ser graves, debemos recordar que hay momentos en los cuales sería necesario acudir al médico, sobre todo si estos síntomas, lo que hemos hablado, además incluyen que se pierde peso, que hay sangrado a nivel de las heces, hay una anemia, porque claro, si hay sangrado por las heces, hay anemia, pueden aparecer vómitos o un dolor en el abdomen que no se alivia luego de haber evacuado, porque eso es una característica de este síndrome. Estos dolores, calambres y gases, cuando se eliminan las heces, alivia el dolor. Si el dolor no se alivia pese a haber evacuado, es un signo
que hay que tener pendiente para poder hacer la consulta probablemente al especialista. Hemos dicho que existen múltiples factores que pueden influir en que se presente este colon irritable. Entre ellos tenemos contracciones musculares del intestino. Probablemente estas contracturas musculares del intestino se debe a que el intestino también tiene unas capas musculares y este músculo del intestino permite que el alimento avance cuando comemos de la parte alta hacia la parte baja del tubo digestivo. Sin embargo, cuando estas contracciones son más severas, generan dolor, gases, también hinchazón del abdomen y en algunas ocasiones diarrea cuando aumentan y son muy rápidas, muy severas. Y puede ocurrir que también las contracciones se hagan más lentas y entonces los alimentos demoran más tiempo en este paso por el tubo digestivo y se hacen secas y duras. Recordemos también que el tubo digestivo tiene un sistema nervioso que permite que el intestino tenga pues vida y estos movimientos. Por eso se dice que hay una coordinación entre el sistema nervioso, tanto el cerebro como el intestino. Y hoy día pues muchas personas cuando están en un estado de gran ansiedad o gran estrés, puede haber una alteración a nivel del tracto digestivo causando este colon irritable que puede ir acompañado de dolor, diarrea o estreñimiento. El intestino puede también tener infecciones, por ejemplo, por bacterias, por virus o por parásitos. Entonces, si existen infecciones, gastroenteritis, sean virales o bacterianas, o afección por amebas o por diferentes parásitos, también el intestino se ve afectado y entonces puede aparecer dolor, diarrea, mocos y generalmente esa es una parte más sencilla para tratar el problema del colon irritable porque si se trata la infección, sea por virus o por bacterias, o se trata la parasitosis, generalmente la parte intestinal se controla y se tranquiliza, porque esa es la causa de que esté causando este problema intestinal. Pero también hay otros factores que pueden influir que serían el estrés, sobre todo cuando el estrés se presenta tempranamente en la vida. Hay personas que desde muy jóvenes están muy estresadas, o incluso niños que son muy nerviosos y muy sensibles. Pareciera que el intestino capta todo este estrés, esta angustia, esta ansiedad y lo presenta a nivel del intestino. En los niños podemos saber que hay niños que cuando tienen que dar exámenes o cuando han tenido una mala nota o cuando han tenido una dificultad y saben que van a tener que llevar la libreta o que los padres van a ser llamados, tienen dolor de barriga y vomitan y van al baño y se descomponen. Esos niños en realidad el estrés está afectando a la parte digestiva y entonces es un incipiente de un colon irritable porque su ansiedad la está afectando también a la parte gastrointestinal. Luego podemos decir que en el intestino hay como una macrobiota, o sea, unos gérmenes que son usuales del intestino. Esos gérmenes usuales del intestino puede ser que se vean alterados y entonces entre ellos se llevan bien ciertas bacterias, ciertos hongos, ciertas sustancias que hay en el intestino que conviven
tranquilamente. Pero cuando por alguna razón se altera uno de estos elementos, también puede causar una alteración que altere el colon. Entonces, el colon puede alterarse por todas estas causas, pero también hay lo que se llaman factores desencadenantes. Entre los factores desencadenantes, lo más común son los alimentos, porque hay alimentos que pueden producir intolerancia, que pueden producir alergia o que pueden causar irritación. Por ejemplo, entre los irritantes, el ají. El ají es un gran irritante del tubo digestivo y sobre todo del colon. Pimientas y ciertos, decimos nosotros aliños, pero son sustancias que dan sabor o que se usan en la comida y que pueden ser altamente irritantes. Muchas personas cuando comen ají, ese día la pasaron muy bien, pero el segundo o el tercer día tienen un dolor terrible en el colon y luego tienen cuadros de diarrea o de estreñimiento. O sea, ese colon irritable, la causa es un irritante, en este caso el ají, o algún tipo de condimento que puede ser de gran irritabilidad. Hay unos curries que son muy picantes y que tienen muchas otras sustancias. Pero también puede haber alergias o intolerancias. Por ejemplo, alimentos a los cuales se tiene intolerancia, los lácteos, el trigo, algunas frutas que sean muy ácidas o muy cítricas. Hay personas que no toleran los frijoles, les causan muchos gases, o el repollo. Y hay personas, por ejemplo, que el tomar bebidas carbonatadas, por ejemplo, la cola, las sodas, el agua mineral, pueden generar muchos gases e irritación del colon. Por eso se indica en los casos de colon irritable que hay que disminuir también las gaseosas. Y en lo que se refiere a la alergia a los alimentos, bueno, eso es otra situación que hay que tener presente, porque cuando hay una alergia alimenticia hay que tenerla presente porque puede ser realmente muy grave y puede llevar incluso a un shock anafiláctico, no se deben usar. También decimos que otro desencadenante, como hemos dicho, además de los alimentos, es el estrés y las personas que tienen en un momento una situación difícil. Si una persona es joven, puede presentar este colon irritable, sobre todo en personas que son menores de 50 años. Y si es mujer, tiene mayor posibilidad de tener un colon irritable. Es decir, el colon irritable es más común en las mujeres y en las mujeres jóvenes. Luego, también es un factor de riesgo para poder tenerlo que en la familia haya otras personas que tengan colon irritable, porque probablemente la genética va a influir. También personas que tienen ansiedad, depresión o problemas de salud mental, porque estas alteraciones pueden causar una alteración del sistema intestinal y del colon. Personas que han tenido situaciones estresantes o de abuso no solo de sustancias, sino también de abuso sexual, pueden tener como único síntoma este colon irritable. O sea, hay que tener pendiente si existe detrás de estos síntomas alguna de estas cuestiones de salud mental que pueden estar existiendo y que no se han dicho. Y también personas que su vida se ve alterada. Por ejemplo, quienes tienen que trabajar muchas horas con mucha presión no se alimentan bien porque están en horarios extendidos
y entonces comen lo que pueden durante la jornada del horario extendido y luego llegan a su casa y comen cualquier cosa. Esa persona tiene un factor de riesgo para tener un colon irritable. Y luego, por supuesto, el no tener la seguridad de poder alimentarse todos los días, porque cuando uno tiene la seguridad de alimentarse todos los días, escoge qué va a comer y en qué momento. Cuando no la tiene, es lo que pueda conseguir y come. Entonces también ahí puede haber este problema. Y como hemos dicho, los trastornos del estado de ánimo. El diagnóstico en realidad generalmente se hace porque la persona dice que tiene dolor abdominal, que tiene calambres y que está con cuadros de diarrea, con gases o con constipación y que le ocurre cada vez en cuando. Eso ya hace el diagnóstico. Sin embargo, habría que descartar lo que hemos dicho, que no tenga una infección bacteriana, viral o parasitaria, que no haya una enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal de otros tipos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Cuando es posible descartar todas estas causas, entonces hablamos de un síndrome de colon irritable. Hay criterios que dicen que es un colon irritable, por ejemplo, que hay dolor, malestar, o sea, dolor, calambres, gases, que se presente en la semana, un día o dos, a lo largo de 3 meses. Y que se acompañen también en estos problemas para defecar, tanto diarrea como estreñimiento y gases. Entonces, habría que definir si estos trastornos cursan más con diarrea o cursan más con constipación, porque eso es lo que va a ayudar también a hacer el tratamiento. Y también si estos trastornos van, que la persona perdió mucho peso, a que tiene fiebre y a que tiene un sangrado rectal, además de náusea y vómitos, y que está muy anémica. Eso nos hace pensar ya en un colon irritable. El diagnóstico también hay que hacerlo en base a un examen, un hemograma, para ver si hay anemia, un examen de heces para ver cómo está la parte intestinal, tanto la flora como si hay parásitos. Y por último, podemos hacer exámenes de endoscopía, tanto superior para ver toda la parte superior del estómago y una endoscopía baja para poder ver cómo está la parte del colon. Se pueden usar pruebas para determinar si hay una intolerancia a la lactosa o si hay alergia alimenticia o si hay alguna intolerancia a alimentos. Estas pruebas también son válidas y son muy importantes para ayudar de los síntomas y también de algunas pruebas que son necesarias, como por ejemplo el examen de heces, el hemogramas, las endoscopias, las pruebas de tolerancia a la lactosa, de alergias alimenticias o de intolerancias a determinados alimentos. Porque eso, y luego por supuesto saber si hay parásitos o bacterias que están alterando el intestino. Porque el tratamiento va orientado básicamente a aliviar los síntomas que tiene el paciente. Y entre los síntomas que más molesta, pues es el dolor. Pero también puede ser que el tratamiento pida al paciente que debe ayudar a ir haciendo ciertas modificaciones en su estilo de vida, en la cual hay que mejorar la ansiedad, o sea, tratar de hacer un trabajo con la ansiedad, mejorar los hábitos de sueño y quizá hacer cierto tipo de intervención en cuanto a hacer ejercicios.
Y luego un importante cambio y que puede ser de gran utilidad son los cambios en la alimentación. Los cambios en la alimentación varían según una persona y otra y según también lo que nos hayan dicho el resultado de los exámenes que pedimos de intolerancias y de alergias. Porque según eso habría que establecer una dieta que sea más adecuada para cada uno. Por ejemplo, hay que evitar los alimentos y bebidas que estimulan el intestino. Entre ellos tenemos bebidas que tienen cafeína, que tienen té y las bebidas que son gaseosas. Todas las bebidas que son gaseosas pueden ser estimulantes de estos síntomas que son los gases. También es probable que se le pida a la persona que no haga comidas copiosas, sino comidas más pequeñas y que incremente la fibra que hay en la alimentación. Este incremento de la fibra ayuda a quienes tienen problemas de constipación. Sin embargo, no ayudaría a aquellos que tienen diarrea porque empeora la diarrea y también los gases. Luego también sabemos que no todos los medicamentos funcionan para todas las personas. Por lo tanto, hay que escoger, el médico tendrá que saber qué medicamento utiliza para determinadas personas. Por ejemplo, hay los medicamentos que se llaman anticolinérgicos que se deben tomar media hora antes de comer para disminuir estos espasmos intestinales. Ahí tenemos todos los derivados de la belladona, isoniazida, la diciclomida y la propantelina. Luego tenemos los que van a tratar la diarrea, por ejemplo la loperamida, y luego el alocetrón, que trata la diarrea también. Y tenemos cuando hay estreñimiento, se puede usar el Bisacodil, que es alcohol, así como el Dulcolax. Se puede usar la lactulosa para aliviar el estreñimiento y la fibra. Pero recordemos, en el caso de la lactulosa es buena para evitar el estreñimiento, pero puede generar un poco de gases. Es decir, el tratamiento es diferente según los síntomas de cada persona. Por eso es que no se puede usar en todos el mismo tratamiento. Hay que recordar que en muchos casos de colon irritable, el tratamiento es de largo plazo, varios meses. Incluso hay personas que tienen que hacer tratamiento por muchos años en su vida y que hay que tratar de aliviar sobre todo los síntomas, porque muchas personas con este síndrome, cuando es muy agudo, casi que se incapacita en la vida porque no puede ir a ninguna parte, no puede viajar, no puede ir a una fiesta, es un problema en el trabajo, es un problema en su casa. Entonces, en realidad, pueden trastornar la vida de una persona. Para lo cual, lo más importante, además del tratamiento, como hemos dicho, es educarse en la parte alimenticia. La educación en la parte alimenticia requiere que la persona reconozca qué alimentos son los que desencadenan estos síntomas. Y entonces es así como la persona puede saber qué alimentos prefiere comer o cuáles deja de comer. Recordemos, por ejemplo, en esta tercera parte hablaremos un poquito del tratamiento. En realidad, el tratamiento, el objetivo principal es aliviar los síntomas. Y cuando hablamos de aliviar los síntomas, hablamos básicamente de aliviar el dolor. Por lo tanto, podría ser útil en estos casos un cambio en el estilo de vida.
Entre ellos tenemos mejorar los hábitos, no solo de alimentación, sino los hábitos de sueño. Ayudaría a reducir la ansiedad y quizá hacer un poco de ejercicios. Hemos dicho que los cambios de la alimentación son muy útiles en este síndrome, y entre ellos la persona deberá saber reconocer en qué momento o qué alimentos son los que le generan los mayores problemas. Evitar alimentos y bebidas que estimulen a los intestinos. Tenemos todos los que tienen cafeína, los té y las bebidas gaseosas. Se aconseja comer cantidades más pequeñas y, si es necesario, cuando hay estreñimiento, incrementar la fibra. Y cuando hay diarrea, más bien hay que usar algún tipo de medicamento que disminuya la diarrea. Los medicamentos que se usan generalmente cuando hay espasmo o dolor son los antiespasmódicos. Cuando existen los casos de diarrea, hay que usar antidiarreicos tipo loperamida o alesotrón. Y cuando hay estreñimiento, además de la fibra, puede usarse la lactulosa o el bisacodil, que ayuda a eliminar mejor las heces, recordando que la lactulosa, si bien es buena para evitar el estreñimiento, puede generar gases. Cuando hablamos del tratamiento, decimos que el tratamiento del colon irritable no es de corto tiempo, generalmente es de un tiempo mediano a largo. Muchas personas tienen periodos en que aumenta el problema del colon y épocas en las que desaparecen. Entonces el tratamiento debe instalarse varias veces a lo largo de los años. También hay que decir que es importante que la persona reconozca qué alimentos son los que le molestan. Por ejemplo, si el problema de ella son los gases, hay que evitar, como hemos dicho, todos los alimentos que producen gases, bebidas carbonatadas, bebidas alcohólicas, incluso hay hidratos de carbonos que se fermentan en el intestino y generan muchos gases. Estos son determinados granos, determinados cereales, frutas o verduras o incluso ciertos lácteos. Por eso, cuando hacemos estas pruebas, si hay una intolerancia al gluten, que estaría en el trigo, en la cebada y en el centeno, las personas generan este síndrome y no tienen una enfermedad celíaca. O sea, no es que no lo pueden procesar, sino que por alguna razón hay una intolerancia a estas sustancias que generan gases y dolor. Luego existen algunas verduras o algunos granos, por ejemplo los frijoles, las cebollas, que pueden generar gases, incluso brócoli, coliflor, las coles también pueden generar gases. Entonces la persona tiene que aprender a reconocer cuáles son los alimentos que le molestan para que no los ingiera. Hemos hablado de los irritantes, por lo tanto no debe consumir ají ni ningún condimento que sea irritante o que pueda generar problemas intestinales. También entre los medicamentos que se pueden usar están ciertos antidiarreicos que ayudan a, cuando hay los periodos de diarrea, a que ésta se controle un poco. Pero luego tenemos que recordar que no se usan eternamente, sino solo durante los periodos de diarrea. Y los laxantes pasa lo mismo, solo cuando hay estreñimientos. La fibra, los derivados del magnesio, había olvidado mencionarlos, son usados también para estos casos y ayudan también para poder evacuar. Y los suplementos de fibra
que el metamucil, que tiene hoy día muchos similares que se usan con buenos efectos. Tenemos también los anticolinérgicos, como hemos dicho, para aliviar los espasmos. En algunos casos se puede usar antidepresivos y también analgésicos como la pregabalina o la gabapentina, que pueden ayudar al dolor. Cuando hablamos de la dieta para el colon irritable, recordemos que la dieta debe ser variada, equilibrada y no debe ser una camisa de fuerza, porque entonces generalmente lo que hacemos cuando es muy restrictiva es generar más estrés y más angustia, que no ayuda para el colon irritable. Hay que evitar alcohol, café, refresco, hemos dicho, chocolates, verduras crudas o verduras que son flatulentas, col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas. También las cebollas, las legumbres y determinados lácteos. Los que tienen intolerancia a los lácteos deberán suspender la leche y tener más cuidado, por ejemplo, con los quesos, con el yogur, que siguen ciertos lácteos, pero que en el caso del yogur podría, al ser acidificado, tener menos problemas. Luego tenemos el germen de trigo, y ahí hablamos de todas las que son las harinas que lo tienen. Y vienen pues los panes, las galletas, todo tipo de masas que pueden causar este problema. Y también tenemos, por ejemplo, increíblemente, muchos productos que son integrales también podrían generar mayor cantidad de gases. Pero quizá deberíamos hablar un poquito de los alimentos que sí pueden ayudar a mejorar o que se pueden consumir cuando hay este problema. Entre ellos tenemos arroz, maíz, la quinoa, y papas, por ejemplo, el huevo, carnes, pero carnes que no sean procesadas, porque las carnes procesadas tienen sales, tienen condimentos y tienen grasas. También el pescado. Puede haber, hoy día hay los lácteos que no tienen lactosa, pueden ser consumidos, y los quesos que son más curados, no tanto el queso fresco, los quesos curados. También se puede comer, como hemos dicho, almendras, avena, arroz. Y entre las hortalizas que no causan mayor problema están las acelgas, zanahoria, tomate, pimiento, frutas como el plátano, el melón, los arándanos o la mandarina. Pero cada persona tiene como una intolerancia individual. Por ejemplo, hay personas que no resisten los cítricos, entonces no es conveniente que usen los cítricos. Sin embargo, cada persona debe ir adaptando la dieta según lo que le va mejor en determinado momento. Se debe evitar. ¿Qué se debe evitar? Todos los alimentos que tienen un gran proceso industrial, todo lo que es bollería, que significa las pastas, los dulces que tienen masa, los panes que vienen, todos los panes, porque los panes la mayoría son de trigo. Habría que usar panes que no tienen trigo. Un pan que no tiene trigo para nosotros es el pan de yuca, que es tan bueno. Ese no tiene trigo, no tiene ningún problema. Eso se puede consumir sin problema. Pero también se debe evitar carnes procesadas y todo lo que son embutidos, porque los embutidos, para poder ser conservados, necesitan una serie de sustancias que pueden irritar al intestino. Luego, los snacks. Los snacks que son tan ricos, primero, la mayoría de los snacks tienen gran cantidad de grasa y luego además tienen gran cantidad de saborizantes.
e incluso unos tienen sustancias que son picantes. Por eso los snacks deberían reducirse para evitar los casos de colon irritable. Hay frutas que pueden tener fructuosa y que se pueden usar también, o que habría que ver cómo les va en determinadas sustancias. Por ejemplo, manzana, pera, mango, todos los que son albaricoques, la uva, la cereza, los higos y los dátiles. Y también hay sustancias que pueden tener muchos, como hemos dicho, generar muchas gases, como por ejemplo las cebollas, las coles, las alcachofas, el puerro, que es un tipo de cebolla también. Es así que cada persona irá mirando a ver de estos medicamentos o de estas sustancias, de estos alimentos, cuáles son los que más le van a molestar y cuáles son en realidad los que no les causan tantos problemas. Se recomienda, por ejemplo, cambiar a leche de almendras, es una buena opción, y a panes que no tengan trigo, quesos no tan frescos, porque los quesos muy frescos tienen más lactosa, o quesos que no tengan lactosa. Los fideos, pues ahora hay fideos de arroz, hay fideos diferentes, y los fideos de arroz, que son los fideos chinos, son bastante buenos. Y luego todo lo que es huevos se puede usar para tortillas, que se pueden usar tortillas con papas, que es la tortilla española, una serie de alimentos que se pueden ir poniendo en la dieta para sustituir, por ejemplo, en el desayuno al pan que comemos siempre. Podemos usar un omelette y una leche con avena, o una de almendras más que nada, que es la que viene bastante bien. Amigos, este problema del colon irritable, si bien no es mortal, es bastante fastidioso y cada día es más frecuente, porque tenemos que admitir que nuestra dieta ha ido cambiando en el tiempo y que la vida diaria nos hace que comamos cada vez más productos que son elaborados o que se consumen con más facilidad, que vienen ya preparados o enlatados o congelados incluso, que solo requieren menos tiempo de cocción. A la larga, este nuevo hábito en la forma de alimentarnos puede ser que también afecte un poco al sistema digestivo y genere esta sensación o esta complicación del colon irritable. La invitación es a que podamos ser más conscientes de con lo que nos estamos alimentando, para que podamos darnos cuenta, si es necesario, cuáles son los alimentos que debemos evitar y cuáles son los otros alimentos que podrían ayudarnos a tener una mejor salud a nivel de nuestro intestino. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y, si Dios nos permite, nos veremos la semana siguiente. Gracias.